están siendo invadidos en cierta manera. Entonces, es simplemente hacer la demostración de que los elementos obviamente no van a generar ningún tipo de daño para los que llegan por primera vez a nuestros centros de arriesgado. Otro punto importante a mencionar, pues que esta técnica es portátil y aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Nos permite claramente hacer una valoración en nuestra consultorio, en nuestra sala específica de trabajo, pero también tenemos la oportunidad, ¿no? De en los equipos móviles o en las unidades móviles de salud o en los equipos extramurales, realizar intervenciones o estas actividades en las áreas rurales dispersas, en zonas diferentes a nuestro lugar de trabajo, porque la herramienta se puede transportar, es de fácil uso y no requiere un cuidado especial o específico que de pronto vaya a poner en riesgo nuestra valoración. Bien, es fundamental ya que se realiza la clasificación nutricional del niño y la niña, por tanto, la identificación o no de la desnutrición. Entonces, esas medidas antropométricas pues, son como el pilar específico donde nos va a permitir a nosotros como profesionales de la salud evaluar realmente si ese menor de edad está teniendo o en su primera infancia o en esa infancia en su desarrollo un correcto crecimiento, una correcta ganancia de peso, una correcta ganancia de talla, pero claramente también esa revisión o esa comparación entre lo que es el peso, la talla, la edad del niño y si realmente se están obteniendo los valores específicos ideales de acuerdo a la clasificación de su grupo etario. Que es importante también tener en cuenta que en muchas ocasiones se debe obviamente tener presente si son poblaciones de cierto tipo de comunidades o de cierto tipo de población que obviamente su talla no sea muy alta, porque obviamente eso también va a variar en muchas circunstancias todo este proceso de las medidas antropométricas o de la correcta toma de esas medidas antropométricas. Lo otro es que cuando hay menores de edad que en su momento ya pasaron por un proceso de desnutrición, su talla también disminuye, su peso disminuye, pero entonces en el momento de nosotros hacer esa toma de talla y peso, vamos a identificar que ese menor prácticamente o teóricamente está en rangos normales o ideales, pero es por lo mismo, porque ya pasamos ese proceso, o ese menor ya pasó el proceso de nutrición, y al pasar ese proceso de desnutrición, pues hubo cambios y alteraciones en su sistema metabólico. Lo otro que debe tener presente es que las técnicas son recomendadas para las tomas en los diferentes centros hospitalarios, que también pues obviamente requerimos de unos equipos específicos para hacer esta toma y todo va de acuerdo obviamente a la clasificación de si son unos niños en rangos de meses o ya son niños en rangos de edades que se nos faciliten a nosotros tomar medidas antropométricas. Entonces, la toma de esas medidas antropométricas se puede realizar obviamente dentro de una zona específica de valoración clínica, en una zona de valoración ambulatoria, y que es importante mencionar que el crecimiento de un menor de edad, bien sea un niño o una niña, es un proceso continuo que se da desde esa concepción, desde el momento de nacer hasta la edad adulta, ¿sí? Determinando obviamente, o se determina específicamente pues, por la genética de cada individuo y depende de los factores ambientales. Entonces mencionamos que cuáles serían esos factores ambientales que pueden condicionar o no el crecimiento de un menor o de un niño en ese proceso. Entonces, para eso, pues podríamos mencionar que dentro de algunos factores ambientales estaría el hecho de si es un menor que desarrolla actividad, digamos, en un niño de 5 años o de 4 años que ya está desarrollando alguna actividad física, o si es un menor de edad que también es un lactante que está recibiendo su correcta alimentación por su lactancia materna. Hay que tener presente también si es de algún tipo de comunidad indígena específica que sean de talla baja o sus padres sean de tallas bajas, de acuerdo a su descendencia, y que también hay que evaluarlo, a su raza, color de piel. Otro factor es pues, el proceso de la alimentación que él está teniendo. Ese proceso de alimentación va a permitir claramente un óptimo o no desarrollo del crecimiento de este niño y claramente pues ver
cuál es sus antecedentes familiares y si tienen familia de talla alta o talla baja. Conocer el estado de nutrición, así como mantener su crecimiento óptimo, es importante para garantizar un desarrollo adecuado en el niño o la niña. Dentro de todo este proceso de atención y revisión de esas medidas antropométricas, pues siempre es elemental e importante ver que nuestro menor de edad, el que asiste a nuestra consulta, esté obteniendo los nutrientes necesarios para desarrollarse como es requerido y de acuerdo a las necesidades que va requiriendo o va necesitando su cuerpo a medida que va avanzando en las diferentes etapas o ciclos vitales y en el desarrollo de su edad. En la lactancia materna hasta los 6 meses, la lactancia materna complementaria hasta los 2 años y una correcta alimentación que vaya teniendo ese menor de ahí en adelante de acuerdo claramente a esos factores ambientales o esos factores socioeconómicos también que puedan influir dentro de ese núcleo familiar para la óptima y correcta alimentación de este menor para su desarrollo como un ser humano sano más adelante. Mm, para la toma o esas medidas antropométricas es la forma más fácil, económica y universal y aplicable, que es totalmente reconocida en todas las entidades hospitalarias. En muchas ocasiones, pues se tienen equipos ya por así decirlo, de última tecnología, como en otras instituciones, pues se trabaja con equipos todavía pues, rudimentarios, unos equipos un poco más elementales. Como hay unos que, por ejemplo, en el momento de tomar la talla, pueden ser ya con infantómetro, pueden ser con reglas o pueden ser con cartabones o metros plásticos que se adhieren a la pared y por medio de este pues se hace la toma de la antropometría o de la medida de este menor de edad. Pero todo lo mismo va a depender claramente del avance que nosotros tengamos o de nuestras instituciones, la capacidad económica y que nos va a permitir, obviamente, realizar esta valoración. Que es importante que dentro de eso, pues contar con los equipos ópticos nos va a permitir a nosotros claramente tener el acceso a mejores herramientas, a mejores tomas, a mejores medidas, un correcto uso de esos equipos y obviamente vamos a tener una clasificación ideal dentro de las curvas de crecimiento de este menor y vamos a llevar a un correcto diagnóstico. De la manera contraria, si hacemos una mal toma de estas medidas antropométricas o no utilizamos unos equipos necesarios y correctos, pues incurrimos en el daño de tener un posible mal diagnóstico menor o una mala indicación a la madre, una mal clasificación de ese niño en nuestras curvas de crecimiento y por ende, pues obviamente poder generar un riesgo tanto en esa familia como en ese niño. Entonces, es importante mencionarlo y tenerlo presente. Entonces, de eso también es importante mencionar que son diversas las medidas que es posible obtener para evaluar el tamaño, la proporción y la composición corporal. Dentro de esta diversidad de medidas que se tienen, dentro de las más específicas claramente, en el momento de la valoración en nuestra consulta, pues tenemos lo que es el peso, tu longitud o la talla, las diferentes circunferencias que se le toman al niño, y los pliegues cutáneos y diferentes diámetros. Entonces, de esto pues también va a depender el requerimiento de nuestra entidad hospitalaria, y los requerimientos que tenemos también para este menor de edad en el momento de hacer esta toma y claramente con los equipos que nosotros podamos contar. Generalmente lo más fácil de encontrar o identificar dentro de nuestras entidades pues es el peso y el tallímetro y con eso pues nosotros hacemos nuestro trabajo. En otras pues podemos contar con algún tipo de cinta métrica que nos vaya a permitir hacer la medida de algún tipo de circunferencia, bien sea de cabeza, abdomen, de brazo, de pierna, dependiendo, pues entonces vamos a contar con ese tipo de herramientas y claramente pues, vamos a hacer una correcta toma de medidas antropométricas para un correcto diagnóstico. Es que para poder medir esos indicadores siempre es necesario contar con algunos elementos específicos. Dentro de esos elementos específicos o como pilares del trabajo es conocer claramente el procedimiento. Eso es algo muy básico y elemental. Si no tenemos conocimiento de lo que queremos encontrar y lo que medianamente podemos identificar, pues claramente al no conocer el procedimiento, pues estamos haciendo las cosas erróneas. Em, Aunque parezca muy básico y muy sencillo, el hecho de no colocar a un niño con los pies junto a la pared en el momento que lo voy a tallar, pues eso nos puede variar una talla, o si lo subo al peso con unos zapatos, unas botas, etcétera,
puede variarme también el peso y todo eso pues puede entrar a hacer contraposición al proceso de diagnóstico que se le va a realizar, a la valoración específica de ese menor. Saber obviamente cuáles son las medidas que me están solicitando, claramente dentro de las historias clínicas de nuestros sistemas de información, ya vienen parametrizados para solicitarnos cierto tipo de indicadores que son requeridos de manera obligatoria y de esa manera si no registramos pues no nos deja avanzar en el desarrollo de nuestra historia clínica. Y más cuando se trata de tareas de promoción y prevención, en este caso de valoración de menor de edad, que es algo muy reglamentario pues, a nivel nacional e internacional para el óptimo desempeño y crecimiento de nuestro menor. Contar con los instrumentos de la mayor exactitud, como dueños de nuestros consultorios, de nuestras áreas clínicas y nuestras áreas hospitalarias, pues siempre es importante ver y estar en la vanguardia de qué dispositivos en este caso serían los más adecuados para nosotros poder realizar esa toma de medidas antropométricas, si están acorde. Tener en cuenta también que todos los equipos dentro de las áreas hospitalarias requieren y necesitan de una calibración específica, una valoración mínimo cada 3, 6 o 12 meses, dependiendo las indicaciones o la hoja de vida que tenga o la ficha técnica que tenga ese elemento que nosotros estamos utilizando. Y lo otro es que algunas, pues también ya por observación vamos a identificar que tienen un desgaste bastante alto. Digamos en el caso de las cintas métricas, en el caso para tomar las pesas, para tomar la talla, perdón. Y en el caso de los pesos, pues pueden ser pesos que requieran de pronto el cambio de la pila, que ya la mica donde se le pueda observar eh, el reloj pues esté totalmente oscuro, partido, desgastado, si ya es un peso más óptimo que tiene pila, pues que si la pila se le dañó, o si es un tipo de pila recargable, pues hay que cambiarla y diferente, o si vemos que de pronto está generando valores erróneos, pues tener la certeza o tener obviamente en ese caso la oportunidad y la pertinencia de notificar a nuestro superior o a la parte clínica hospitalaria para que hagan el cambio de este elemento, de este instrumento. De que se debe contar con una persona capacitada, pues todo el personal de la salud tiene la capacitación o tiene el conocimiento y la experticia para poder hacer una toma de medidas antropométricas, que si de pronto en alguna institución a nosotros nos solicitan algún entrenamiento diferente o anexo, pues es importante realizarlo para que obviamente podamos contar con este certificado y podamos nosotros pues avanzar en la toma de estas medidas antropométricas y tengamos la capacitación requerida. Muchas ocasiones pues se menciona que es importante contar con una persona de apoyo para que para la toma de estas medidas, generalmente siempre en todas las consultas, nosotros vamos a contar pues con el apoyo de nuestros padres o de los padres de familia de los menores que están en nuestras entidades, en nuestro consultorio y con ello pues apoyarnos siempre para la toma de estas medidas, ¿no? Para que el padre esté pues muy atento, muy pendiente. Uno, pues para que sea esa persona de apoyo. Dos, para que sea garante de lo que nosotros estamos haciendo. Y tres, para que también tenga el conocimiento de cómo es que se está haciendo, para que si en su casa va a realizar ese tipo de acción, porque es que compré un peso, quiero estar utilizando a mi hijo cada semana, cada 15 días, cada mes, pues tenga el conocimiento de cómo va avanzando. Igualmente, si tiene una cinta métrica y lo quiere realizar desde su casa, pues de esa manera puede aplicarlo. O en el diferente caso, el técnico o el auxiliar de enfermería o el asistente de enfermería pues también puede entrarnos a colaborar cuando sea requerido necesario, ya que hay de pronto algunos menores que es difícil realizar el procedimiento por el desconocimiento de lo que se le va a realizar, un poco eh, este síndrome de bata blanca que les da susto cada vez que asisten a un centro hospitalario, ven a alguien con la bata o ven a alguien de un uniforme blanco, pues hay muchas ocasiones también pues existe ese miedo o en muchas ocasiones pues también es que los padres mencionan que lo voy a llevar donde el doctor o lo voy a llevar al médico para que lo inyecten, entonces el niño relaciona la salud con algo de miedo o de susto para ellos, claramente, entonces es un poco eh, no acorde y no vamos a necesitar del apoyo de otra persona para tallar o medir a ese menor de edad y poder tener un óptimo, unas óptimas medidas que nos permitan un óptimo diagnóstico de este niño. Igualmente, pues contar con algunos patrones de referencia, pues saber claramente nuestra población, cuál es nuestra medida específica más o menos de la población
adulta o de un niño de cierto tipo de rango de edad por grupos etarios, cuál podría ser una talla específica para el niño, ver claramente que si las tablas que nosotros estamos utilizando, las curvas de crecimiento y desarrollo son las tablas necesarias y específicas o las que están acordes a nuestra población, ¿sí? O hasta qué valores o rangos realmente pues ese niño podría estar bien. Es que, bueno, dentro de mi institución vamos a utilizar las tablas organizadas por la OMS, pero ellos tal vez trabajaron con en su momento eh, con información de Estados Unidos, entonces la población es mucho más alta, entonces claramente un menor me puede salir de baja talla para la edad, pero realmente no está en consideración a lo que es mi población objeto, que en este caso es la de mi país, tendría esa referencia. Igualmente, ver si podemos contar con controles perdón, con controles anteriores de este menor de edad para ver cómo ha sido su crecimiento, su desarrollo, si ha tenido un desarrollo óptimo o ideal, o si su desarrollo pues no ha sido el específico, si ha mantenido no ha avanzado en su crecimiento, sino se ha mantenido en la misma medida. Hay que entrar a evaluar qué está sucediendo, o lo mismo si está en peso y talla, perdón, en peso, pues en un peso, pues no hay aumento de peso o hay algún tipo de estancamiento en crecimiento. Entonces hay que entrar a revisar con la madre y ver qué ha venido sucediendo con esta niña. Entonces, a raíz de todo esto, pues vamos a revisar lo que es la clasificación nutricional, cómo puede evaluarse ese menor, cómo se clasifica ese menor, qué es importante ver de ese menor en el momento en que llegamos a nuestras consultas. Sabemos que en muchas ocasiones tenemos una cantidad de población por atender, tenemos unos horarios específicos de consulta y unas metas por cumplir. Tenemos que llenar la historia clínica del hospital, tenemos que llenar la historia clínica de la seguridad. Tenemos que llenar, bueno, 2 o 3 o 4 formatos en Excel también para hacer una serie de reportes y demás. Y obviamente eso nos limita mucho a veces esa valoración y más allá pues también la clasificación, lo que termina convirtiéndose en ciertos procesos de mayor demanda de tiempo que nos va a cohibir la correcta clasificación nutricional de ese menor, en cierta manera. Pero es ver cómo nosotros podemos tener la destreza y la agilidad y distribuir ese tiempo de manera óptima para una clasificación nutricional ideal. Entonces dice que ya con los datos obtenidos y a partir de la toma de esas medidas antropométricas se procede obviamente a clasificar a ese menor de edad, a ese niño o a esa niña y lo vamos a clasificar pues teniendo en cuenta un tipo de aspectos específicos o importantes. ¿Cuáles son? Indicadores nutricionales. Entonces, ¿cuáles son los indicadores nutricionales? Entonces, que vamos a ver si el peso, si la talla, si el índice de masa corporal, si el perímetro cefálico, todas esas medidas están acordes, obviamente, a esos indicadores que estamos teniendo, a esos patrones de referencia de ese menor de edad de que nosotros estamos viendo, y ese patrón de referencia es la población que nosotros hemos venido atendiendo, si hemos venido, si estamos atendiendo una población indígena, en una población de otro país, ¿sí? Si nuestra población, pues, o este menor que ha venido asistiendo a nuestras consultas, pues lo que mencionamos al momento, está estancado, no ha venido evolucionando en el crecimiento, entonces tener esos patrones de referencia. Igualmente, pues, revisar esos puntos de corte que se tienen en consideración para ver cómo vamos evaluando, cómo realmente estamos clasificando y si realmente nuestra tarea está llevándose a feliz término, porque no solamente es la valoración que nosotros hagamos en el momento de la consulta, sino es también el hecho de cómo los padres de familia dentro de los hogares permiten obviamente una buena nutrición a esos niños, un buen desarrollo de pronto en actividades lúdicas o de ejercicio que les permitan mejorar en esta clasificación nutricional. Entonces es un trabajo conjunto de la educación del profesional de la salud, de la educación desde el área hospitalaria, clínica ambulatoria y del trabajo que se haga en la comunidad o en la casa de este menor de edad e igualmente en las instituciones educativas donde él esté. Entonces, siguiendo, estamos viendo entonces que basados en la Organización Mundial de la Salud y para toda esta clasificación nutricional, pues todo esto surge en una estrategia de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, donde quiere trabajar específicamente en la población infantil, en los objetivos de desarrollo sostenible y demás, en disminuir el hambre, en una salud óptima para los menores. Entonces, toda esta clasificación nutricional pues está basada en lo que es la OMS, en sus criterios y sus indicaciones, en cómo ellos lo muestran al mundo y cómo las demás
bueno, los países en sí adhieren a esta temática. Y después de eso, pues también tenemos en consideración una norma oficial mexicana para la promoción de salud del escolar. En este caso, pues estaríamos hablando de esa valoración o esa promoción y prevención de la enfermedad en este menor de edad dentro de su rango etario o dentro de lo que es la primera infancia y que también entraría a jugar parte de esas estrategias que ya hemos visto, como es la, la IAN o la ESAMIN y demás, que hacen parte de esas estrategias de amigo de la gestante y del menor de edad o del niño y de la niña. También tenemos la norma oficial mexicana, NOM 031, A02 de 1999 para la atención de la salud del niño, que por lo general en muchas ocasiones son normas que nosotros podemos revisar que son antiguas o podemos ver que es con consideraciones anteriores, pero a esta normativa, como ya ha sido establecida desde ese momento, con una buena revisión, una buena creación o unas bases teóricas bastante fuertes, esta norma pues puede que a medida que van los años, van pasando los años, se van actualizando, van mejorando su proceso de indicación al personal de salud, hacen de pronto algunas pequeñas modificaciones, pero se mantiene las bases iniciales porque es donde hay el conocimiento empírico de cómo hacer ese tipo de intervenciones. Ahora, como lo veníamos mencionando, para esta toma de medidas antropométricas, para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de nuestro rol de salud en las diferentes instituciones hospitalarias, podemos tener equipos buenos, como podemos tener equipos básicos para la toma de las medidas. Lo importante es que contemos con los equipos, que veamos que realmente sean equipos que funcionan. Generalmente lo que uno puede hacer es, inicialmente uno, pues digamos en el caso del peso, subirse, uno conoce su peso y ver si realmente tiene un peso acorde y ese peso está calibrado o si realmente es que está desfasado. En muchas ocasiones cuando estamos en los territorios comunitarios o alejados, por así decirlo, o en zonas rurales o en veredas o en el campo, se nos descalibra el peso, entonces hay que empezar a jugar, es que está pasado 1 kilo, 2 kilos, y empezar a jugar con ese valor, pero pues es a tener en consideración. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver los equipos que desde la Organización Mundial de la Salud, desde la UNICEF y demás, dan indicación a que se deben tener para contar con unas óptimas o con una óptima toma de medidas antropométricas, tanto en menores lactantes como ya en esa primera infancia, y que con ellos vamos obviamente a tener los resultados específicos para la clasificación de ellos, ¿sí? Y de ahí partir a un buen proceso diagnóstico y una buena clasificación y claramente a un buen proceso de entrega de los medicamentos que se requieran. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como primera base o como primer elemento tenemos un tallímetro portátil para bebés y para niños pequeños. Estos elementos que estamos revisando aquí el día de hoy son elementos de marca seca. Son los, por así decirlo, los últimos que han salido para la valoración antropométrica de los menores de edad, los que son recomendados específicamente para esos niños, y algunas instituciones hospitalarias en los diferentes países las están ya vinculando a su proceso de valoración, incluyéndolas para que sus profesionales las tengan. E igualmente algunas organizaciones no gubernamentales que hacen actividades en salud están trabajando con estas herramientas. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, la UNICEF está pues muy acorde y atento a ese tipo de procesos y dieron las recomendaciones, hicieron un tipo de valoración y demás y vieron que eran los elementos pertinentes, propicios, indicados y muy, por así mencionarlo, muy prácticos para la toma y la valoración de estos menores y obviamente daban datos muy, muy reales. Tenemos también tenemos una tabla de medición sólida y ligera para uso móvil. Esta tabla, pues, si no teníamos el tallímetro portátil para bebés, entonces podamos tener este CK417, que es la tabla de medición sólida. Eh, Ella permite desarmarse por la mitad, es fácil de usar. Podemos acostar al niño ahí, ponemos los pies en esta borde inferior y con el borde superior, pues obviamente lo ponemos sobre la cabecita. Aquí, claramente, si es un bebé, vamos a necesitar el apoyo de su mamá o su papá en su momento para que esté totalmente estiradito o si también vamos a necesitar el apoyo de un
de un equipo bueno, de profesionales o técnicos o auxiliares o asistentes de enfermería que nos permitan tomar una medida correcta, ideal de ese menor, ¿sí? Entonces son equipos ya. Este otro es un infantómetro para medir la talla de bebés y niños pequeños de uso estacionario. Entonces, como mencionamos, podemos tener un equipo de la misma marca, un poco más elaborado, organizado, más específico o de óptimo funcionamiento, como podemos tener otro de óptimo funcionamiento, pero un poco más básico, elemental. Por ejemplo, si voy a salir a actividades rurales, pues entonces me puedo llevar este CK417. No le estamos haciendo propaganda a la marca, sino son los que indica ya la Organización Mundial de la Salud y son los que algunas entidades, pues ya, o la mayoría de entidades están trabajando. Entonces, por ejemplo, lo que mencionamos, a nivel rural, pues podemos irnos entonces con el CK417 para la toma de esas medidas antropométricas. Continuando con los equipos, entonces tenemos el estadiómetro móvil también, que es muy práctico de llevar, también permite desarmar algunas piezas, podemos movilizarlo de un lugar a otro, no tenemos inconveniente con él. Tiene su posapiés, tiene para reposar los pies o colocar los pies en la parte inferior. Y en la parte superior, pues vamos a encontrar ya esa barrita de medición que permite desplazarse por el largo de este estadiómetro. Y de esa manera va a ser muy práctico, pues obviamente la toma de talla de ese menor de edad, o incluso este también pues es utilizado para hacer tomas, medidas antropométricas en adultos, porque igualmente tiene una medida específica para realizarlo. Entonces, nos puede servir o tiene una doble función. No solamente estaríamos hablando de niños, sino también obviamente adultos en este caso. Entonces ya tendríamos los de los bebés y pasaríamos de aquí a los niños que pueden estar de pie para hacer la toma de medición de ese. Tenemos una cinta ergonómica para medir circunferencias, también es de marcas secas, no son elementos costosos. La cinta para medir circunferencias en la cabeza de los bebés y niños pequeños. Igualmente, de todos los elementos que vamos a ver, pues son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de marca seca, ¿no? Eh, muy precisos, muy específicos y muy fáciles a la hora de tenerlos en nuestras entidades. Y nos ahorran mucho trabajo también. Eh, Tenemos el pesabebés, que es electrónico, es muy preciso también a la toma del peso de ese bebé. Hay otros que vienen para colgar. Creo que este es muy práctico. Este igualmente, yo menciono que es práctico porque dentro de los algunos equipos de salud en los que hemos podido tener la oportunidad, o en algún equipo de salud en los que he tenido la oportunidad de trabajar y hemos salido a diferentes jornadas de salud en contextos rurales o veredales o del área rural, hemos podido llevar estos equipos, hemos trabajado con ellos, se desarman fácil, no generan traumatismo al trasladarlos, no se nos descalibran por los movimientos de pronto en el carro, en los vehículos y todo eso, entonces son muy resistentes también. Y aquí tenemos otro que realmente dentro de las básculas, si ustedes entran a la página de SECA, van a encontrar una cantidad de básculas, tanto de reloj como digitales, de una sola pantalla, de dos pantallas, con la pantalla externa, la pantalla así ya adherida al peso, ¿sí? Eh, Igualmente también ella es portátil, ella tiene por la parte de abajo una batería, se puede desconectar la batería para que no se gaste, para que no genere de pronto un consumo, pero pues igualmente en una parte inferior se puede apagar esta vaina, este peso. ¿Qué es importante de este? Este tiene, como ustedes se dan cuenta, tiene una doble pantalla. Es muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando lo menciono, nosotros lo hemos utilizado en zonas veredales. Se sube la mamá, inicialmente ella registra el peso de la mamá en uno de las pantallitas y después le pasamos a la mamá al bebé y nos registra la diferencia o nos registra el peso con el bebé. Entonces vamos a tener aquí ya un peso óptimo. Entonces no tenemos que empezar a hacer nuestro proceso de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino que ya el peso solito nos va a decir pues, cuál es la diferencia y cuál va a ser obviamente el peso de ese menor de edad, ¿sí? Entonces vamos a ya tener como tal esa información específica.
Entonces, son elementos o equipos básicos que se pueden conseguir, son asequibles, pero que también de cierta manera nos están a nosotros mejorando el trabajo, disminuyendo un poco el tiempo en la toma de esas medidas, pero que también vamos a saber que son equipos que nos van a dar datos muy puntuales y esos datos puntuales nos van a llevar a un diagnóstico puntual y específico y de esa manera pues vamos a clasificar a ese menor de edad dentro de unas curvas de crecimiento en el rango que realmente está ese niño o esa niña dependiendo pues a cómo se encuentre. Bueno, ¿tienen algún tipo de observación? Completamente pueden hacerlo, no se preocupen, son libres, este es su espacio para que puedan participar. Bueno, continuando entonces con esa clasificación nutricional, y podemos evidenciar que para hacer esa medición pues no necesitamos mayores equipos, que lo podemos hacer de una manera muy fácil. Entonces, hablábamos de unas clasificaciones específicas, hablábamos de lo que eran los indicadores nutricionales de edad y de los indicadores vamos a tener algo que ya mencionamos en un momento, lo que es el peso para la edad. Entonces, para esa clasificación nutricional vamos a tener en cuenta ese peso para la edad de ese menor de edad, de ese lactante, de esa primera infancia, de ese niño que está allí en nuestro consultorio. Y ese peso para la edad pues nos va a relacionar lo que es el peso o la masa corporal en relación a la edad que tenga ese menor, bien sea niño o niña. Y hay que tener claramente esa identificación, esa clasificación o la diferenciación, ¿no? De que puede que los niños sean más altos o puede que las niñas sean más altas o cuál de los dos tiene un proceso de desarrollo diferente. Entonces, las niñas crecen primero, los niños crecen después, ¿sí? ¿Quién gana más masa muscular, quién gana menos masa muscular o quién gana mayor peso, en qué momento? Entonces, también hay que tenerlo en consideración. Igualmente, este peso para la edad es un indicador muy útil que estima tanto el estado de nutrición presente como el pasado del menor de edad. Entonces vamos a tener una clasificación tanto inicial como secundaria o consecuente a lo que está pasando con ese niño. ¿Sí? Eh, Todo esto pues es indicado pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la UNICEF, pero dice que cuál puede ser el problema. Entonces, que ese peso para la edad podemos identificar algunos tipos de problemas, que se haga una correcta toma del peso, que contemos con los elementos necesarios del peso, sí, con el elemento necesario, en este caso un peso óptimo, o lo otro es que podamos tener niños muy desnutridos o niños con sobrepeso. Entonces pueden haber esa serie de problemas. Lo otro es que de acuerdo a los contextos que nosotros podamos tener acceso, o depende de la población que tenga acceso a nuestros servicios, pues vamos a identificar también que el peso para la edad de ese menor no es el correcto, bien sea por más si está en obesidad, bien sea por menos si está en desnutrición. Entonces, ahí pueden haber una serie de inconvenientes o de problemas. El otro parámetro para tener en cuenta o en consideración es la talla para la edad, que eso nos va a reflejar ese crecimiento lineal del niño o de la niña, un crecimiento hacia arriba, claro, nuestra línea o nuestra clasificación dentro de esa curva, pues realmente no va a ser en montañitas, por así mencionarlo, ni descendente, sino que va a tender a ser siempre un punto de incremento, de subida, de ir hacia arriba en ese menor de edad, ¿no? Para que nos vaya a mencionar, nos vaya dando como referencia que ese niño está en óptimo desarrollo y no está presentando un déficit en relación con tu alimento y no vamos a identificar de pronto ese menor en desnutrición y demás. Entonces, es un parámetro importante para tener en cuenta a la hora de la valoración. Dentro de eso también tenemos pues el peso para la talla, ¿sí? Es esa correlación o esos parámetros que se revisan dentro de nuestras curvas de la población, de crecimiento, que si el peso corporal es indicado a la talla o a la relación de la talla del niño. Porque es que el niño es muy bajito, pero está muy gordito, o está muy alto, pero está muy delgado, pero lo mismo, entramos a jugar con ese proceso metabólico del menor en una buena anamnesis, en una buena averiguación, en una buena historia clínica que realicemos para ver qué está sucediendo con él. Procesos alimentarios, procesos nutricionales, ejercicio o no ejercicio en el caso de los niños que ya puedan realizarlo y pues tener en cuenta esto.
Eh, es importante entonces mencionarlo por allí. El otro es el índice de masa corporal. Para la edad, pues ya es en cierto tipo de población, refleja la relación entre el peso y la talla de acuerdo a la edad para conocer ese estado nutricional. Entonces, es otro parámetro a tener en cuenta en el momento. Entonces, y el índice de masa corporal, pues ha sido o ha resultado generalmente útil para la evaluación en el adulto ya, pero para ciertos tipos de niños ya o adolescentes en el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. En este caso, pues para poderlo ver, digamos, la laminilla, pues el niño de la derecha de camiseta verde, pues no tiene una estatura muy alta, pero sí está en rango de sobrepeso, entonces habría que entrar a ver cuál ha sido su alimentación, que está realizando ejercicios, y entrar a mirar esto junto con sus padres que están pasando. Y llevarlo, pues obviamente, a algún tipo de control o seguimiento o un plan alimentario, su anexo también a la valoración nutricional por un nutricionista o un profesional del ámbito nutricional o alimentario. Entonces, ¿qué dice? Que para esa valoración antropométrica en niños de la primera infancia que tenemos que tener en consideración o en consenso, pues, que es el grupo de edad, de acuerdo al grupo de edad, tenemos cierto tipo de indicadores específicos. Entonces, para los niños de primera infancia, como lo hemos venido mencionando y que era nuestro tema de la clase anterior, que son los menores de 5 años. Entonces, en este caso, pues, vamos a tener el peso para la talla para la edad, perímetro cefálico, el índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad. ¿Sí? Y los indicadores ya para el niño de 5 a 17 años, vamos a tener la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad. Entonces, todos esos indicadores, esos parámetros para esa valoración van a estar inmersos dentro de las políticas de nuestra institución y entre esas tablas de valoración que vamos a tener en la historia clínica, bien sean manuales o bien sean sistematizadas, que nos va a permitir obviamente realizar un correcto, una correcta valoración. Esos indicadores tienen unos puntos de corte, unas desviaciones estándares específicas. Esta tablita la tomé de MinSalud o del Ministerio de Salud aquí de Colombia, porque quiero mostrarles ahorita algo. Y tiene también pues una valoración antropométrica. Generalmente esos puntos de corte o ese indicador siempre peso para la talla, talla para la edad, perímetro cefálico para la edad, pues son muy estándares a nivel mundial, ¿no? Eh, y pues de acuerdo a eso, pues claramente nos dan unos puntos de corte, unas clasificaciones. Y de acuerdo, y ustedes saben mucho más que yo de todo esto, en su desarrollo de sus actividades, de sus 5 10 15 20 30 años de actividad, eh, esos puntos de corte, pues de acuerdo a cada punto que nos dé en esas tablitas, pues vamos a identificar si ese menor, dónde se encuentra. Obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, peso adecuado para la talla, si está normal, si tiene algún tipo de, no sé, digamos aquí se no aplica, ¿sí? No aplica validar peso, no aplica, entonces validar con peso talla. Entonces, si vemos que el índice de masa corporal para la edad no aplica, entonces vamos a mirarlo con peso talla. Sí, él nos da como tal unos parámetros específicos de qué pasa si no lo podemos aplicar o qué pasa si no nos aplica, entonces de dónde lo vamos a hacer o cómo lo debemos hacer con qué indicador. Entonces, si no nos funciona un indicador, lo realizamos con el otro indicador. Pero ¿qué quiero mencionar de esto y qué quisiéramos como, o qué quisiera tocar con ustedes hoy? Que si damos cuenta, en estas primeras clasificaciones antropométricas, sí, en estas primeras 6 hay unos signos de más. Esto lo encontramos dentro de la página del Ministerio de Salud en Colombia. ¿Qué es importante revisar? Miremoslo un momento. Dentro de eso, ¿qué es importante ver? Y es que si nosotros vamos a mirar esa tabla o esa clasificación, ¿sí? Como dice tal cual, vemos que más 3 si vamos a hacer vamos a hacer, en este caso vamos a irnos aquí, el indicador de peso para la talla, y tenemos las diferentes desviaciones estándar, entonces vamos a ver que ese niño nos dio un más 3. Entonces, cuando vamos a ver que ese menor de edad nos dio un más 3 quiere decir que está en obesidad, ¿sí? Y al ver esa obesidad, entonces aquí nos dice un más. ¿Y qué nos dice el más? Le damos un clic en ese más y nos va a mostrar que es un indicador de punto de corte más 3 que encuentra una clasificación antropométrica de obesidad y nos dice cuáles son las acciones a seguir. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces aquí están esas acciones a seguir
específicamente y cuál va a ser el manejo por pediatría y manejo interdisciplinar de ese menor. Y si nos damos cuenta, pues nuestro semáforo de valoración va a ser un semáforo en rojo, en este caso. Pero digamos que ya no lo identificamos en obesidad, sino vamos para sobrepeso. Entonces, él en sobrepeso también. Llega aquí de 2 a 3, nuestro semáforo continúa en rojo para ese menor de edad y nos va a dar unas indicaciones específicas a hacer de seguimiento con ese menor y allí pues obviamente llevarlo a un óptimo peso. Entonces, a medida que vayamos encontrando cada una de ellas, vamos a ver aquí riesgo de nutrición aguda. Estamos en amarillo porque es un riesgo, ¿sí? Riesgo de nutrición aguda, va a decir aquí suministrar los micronutrientes en polvo, suministrar vitaminas, cuáles son esos pasos a seguir y cuáles son como esas tareas que se tienen que dejar con ese menor. Pero si ya vamos a una desnutrición aguda, ¿sí? De nutrición aguda, pues nos va a mencionar todo el tema digamos, aquí en Colombia tenemos la resolución 2350 en cuanto al todo el ámbito de valoración a menores de edad con desnutrición, donde se debe acudir a un centro de recuperación nutricional y ese menor de edad pues tiene que, una vez en la recuperación nutricional, tiene que tener acceso a un tipo de suplementos, en este caso el Pumplino o el cumplidos de acuerdo a las necesidades que él tenga, ¿no? En ese tipo de opciones. Entonces, ¿qué es importante con esto? Que de acuerdo, obviamente, nuestra entidad hospitalaria, a la valoración que se haga y a la identificación de ese indicador, cuál sea el valor que nos dé, el menor que estemos nosotros evaluando, pues podamos tener unas medidas específicas para trabajar con esos niños, una ruta de atención, una línea de trabajo de remisión específica que nos permita obviamente interactuar con todos los menores de la manera correcta o de la misma manera. ¿Sí? O que si nuestra institución no la tiene, pues nosotros podamos hacer el proceso investigativo y a todos los niños con obesidad, pues les vamos a dar las mismas indicaciones y recomendaciones. También ver cómo validamos este proceso con nuestro jefe de área, de piso, de servicio o con la gerencia de nuestro hospital para que obviamente todos estos procesos pues sean organizados. Cuando ya quedan procesos escritos establecidos, es mucho más fácil para las demás personas pues obviamente seguir interactuando de la misma manera. Es que hoy Edinson Perilla estaba en atención de niños, daba ciertas recomendaciones para la obesidad, pero el día de mañana ya llegó Pedro y Pedro da unas indicaciones diferentes. Entonces es importante que esos procesos queden escritos y ya obviamente conocidos y organizados por nuestra institución hospitalaria. Sí, entonces, importante esto. Aquí tenemos entonces las gráficas que prácticamente se trabajan dentro de las diferentes instituciones. Estas son gráficas, como menciono, igual que lo estábamos viendo en el ejemplo anterior, gráficas de patrones de crecimiento de la OMS para niños y niñas y adolescentes de menores de 18 años de edad. Las toma el Ministerio de Salud de Colombia, MinSalud, el Instituto Nacional de Salud, y las trae para que sean eh, mostradas y referenciadas en la resolución 2465. Aquí hay muchas políticas en Colombia, para todo hay una política, para todo hay una ley, para todo hay una norma, y de acuerdo a eso, pues se trabajan de acuerdo a esos marcos establecidos, ¿no? Para la consecución de los objetivos de trabajo como tal de la entidad hospitalaria, las hospitalidades. Tenemos entonces la tabla para peso, para la talla en niños y peso para la talla en niñas. Eh, lo que menciono, pues en algunas partes están en físico para diligenciarlas en físico, otras están ya en sistemas y en muchas ocasiones los padres tienen un carnet de crecimiento y desarrollo de su niño y en ese carnet de crecimiento y desarrollo, pues la información que queda registrada en el sistema, en historia clínica, también la llevan sus padres a su casa y la traen para el siguiente control y vamos a identificar los diferentes puntos de corte. Entonces, desde el punto neutro que es el verde, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo y hacia la correcta identificación. ¿Qué nos dice esta tabla? Que, por ejemplo, esta es de 0 a 2 años y esta es de 2 a 5 años, dependiendo entonces, hay una tabla para cada menor y cada niño en el proceso de la valoración que nosotros vayamos a hacer en esa valoración antropométrica. Bueno, entonces, pasa con eso, era lo que mencionábamos.
Esas tablas de crecimiento y desarrollo tienen unas tendencias, que es lo que nosotros evaluamos y vemos a medida que van asistiendo esos menores de edad a los controles. Y que también es importante cuando identificamos niños que no han asistido a los controles, que no tenemos ningún tipo de parámetro, eh, ver en el momento inicial de la valoración si realmente ese menor de edad está en los parámetros correctos, ideales o requeridos para su ciclo vital, o si está retrasado o está eh, eh, en aumento, pero en un aumento que no está fuera de los valores normales o los perímetros específicos. Entonces, es importante pues partir de allí y hacerle un control o la herencia o la educación a que ese menor de edad continúe asistiendo a nuestros controles de crecimiento y desarrollo, de valoración del menor o de la primera infancia y demás. Entonces tenemos tendencias hacia arriba. Dentro de nuestro semáforo debe ser una semaforización buena. En muchas ocasiones, o dependiendo las normativas que se tienen con los sistemas de salud o las afiliaciones a los sistemas de salud, muchas mallas que nosotros diligenciamos o libros de Excel o lo mismo nuestras historias clínicas, al diligenciar los datos de peso, la talla, la edad y todo de este niño, él inmediatamente nos da una semaforización, verde, amarillo, rojo, sí, digamos que lo tenemos clasificado, que ya lo tenemos estipulado entre la institución, nos va a decir entonces si es un perímetro bueno o ideal, o si esa persona o ese menor de edad está en riesgo, o si por el contrario los parámetros identificados al momento de valorar a ese niño o a esa niña son malos y están en riesgo. Entonces, bueno que esté en cierto parámetro, pero si ya aumenta ese parámetro, está muy hacia arriba, es malo, digamos en peso, ¿sí? Pero si está también muy hacia abajo, también es malo. Entonces, ni mucho ni poco. Entonces, pero esas tendencias, pues obviamente las que nosotros estamos viendo en nuestro día a día y la que nosotros tenemos que prestar importante atención en el momento de la clasificación y ver cómo ese menor, a raíz de los diferentes controles y la asistencia a esos controles prenatales, viene desarrollando un óptimo desarrollo. Si todos han estado en verde, o si venía en un proceso amarillo y ya pasó o en riesgo, perdón, y pasó a bueno, en verde ya, o si estaba en malo y de malo pasó a un amarillo y aumentó a un bueno, o si fue tan bueno el proceso que pasó de malo a bueno, entonces esa es la modificación de rojo a verde que está pasando. Pero todo ese tipo de seguimientos es importante que nosotros lo identifiquemos, lo miremos y hagamos partícipe también a los padres de esta eh, anotación. Listo. Entonces, dentro de esos parámetros de valoración o de la valoración antropométrica, en cuanto a lo que es el peso, hay unas indicaciones muy específicas de cómo se debe realizar, de cómo se debe hacer. Ustedes ya son pues muy idóneos en la toma del peso de los menores de edad, de los adultos también, de esa valoración antropométrica. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que tener la mirada siempre hacia el frente cuando vamos allá con un niño que nos entiende más, que prácticamente nos mira a nosotros, las manos en los costados, que no estén hacia arriba, hacia los lados y demás, y los pies bien puestos sobre la báscula, ¿no? Este peso, obviamente, que permite detectar las variaciones en intervalos cortos, ¿sí? De esa masa corporal y de acuerdo a la conformación claramente del cuerpo entre agua, músculo, huesos y grasa. Entonces, puede hacerse en periodos cortos de mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo a cómo se estén realizando los controles en los menores de edad, claramente que es importante que asistan de acuerdo a la establecido en las instituciones. Eh, Dentro de esas recomendaciones, pues claramente tenemos eso. Entonces, la mirada de ese menor hacia el frente, o sea, en esos costados, que los pies estén puestos sobre la báscula y algo muy importante es que esos pies o ese menor de edad pueda estar descalzo o pueda estar en medias. Importante quitarle que si tiene algún tipo de objeto, collar o que ya el menor de edad tiene celular y tiene su celular y etcétera, carga cierto tipo de cositas allí, entonces quitarlas. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones por la agilidad, bueno, por la agilidad no, por la necesidad de atender una gran cantidad de personas en un poco tiempo, nos limitamos a hacer pesos con con todo lo que traiga el usuario o el paciente o la persona. Que si reloj, que si celular, que si un bolso, que si zapatos, que bueno, todo esto, entonces eso altera mucho
lo que es esa toma de medidas o esa toma de peso. Nos demoramos un poquito más, pero es importante realizarla sin el calzado. Lo menciono de la experiencia que hemos tenido en el terreno, y lo mismo en áreas rurales, porque realmente hemos estado más que todos en áreas rurales y lo hemos evidenciado. El auxiliar de enfermería, el técnico o el asistente de enfermería hace la toma de ese peso de ese menor con zapatos y todo y nos da un valor de 10 kilos. Pero cuando llega la consulta con la nutricionista, digamos en este caso que se pasa a la nutricionista, eh, el niño pesa 9.5 kilos. Entonces tenía 500 gramos de peso entre los zapatos que llevaba, unas llaves ahí en el bolsillo, que una cosa que el otro. Y claramente, en este caso que estoy mencionando, teníamos que clasificar a ese menor de edad en si estaba en riesgo o en desnutrición y demás para acceder a esos suplementos nutricionales. Y eso claramente nos iba a desviar la clasificación, nos daba un mal diagnóstico, dábamos una mala suplementación nutricional a ese niño y obviamente bueno, venían todos los procesos administrativos de más. Entonces es importante claramente que esto se desarrolle de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Al subir ese niño al peso, por ser un elemento, una cosa extraña, desconocida, puede que no lo haga de la manera correcta, incluso hasta el adulto, algunos adultos no nos paramos de manera correcta dentro del peso, que es importante que si él tiene allí la señalización de cómo tiene que poner sus pies, excelente, si no, pues es indicarle a la persona cómo debe hacerlo, porque puede que ahí tenemos 4 ejemplos distintos, el A, el B, el C y el D, de cómo pueden colocar las personas los pies en el momento de la toma específica de ese peso. Y eso también va a variar porque es donde está concentrado la mayor cantidad de fuerza o de presión de los pies versus nuestro elemento y realmente el peso que estamos obteniendo es el correcto, es el ideal o estamos desfasados en lo que estamos haciendo. Entonces, con algo tan básico como pesar a una persona, sencillo, elemental, podemos tener una mala clasificación dentro de las curvas de crecimiento y desarrollo, un mal diagnóstico, una mala clasificación en el momento de entregar un medicamento o de dar unas recomendaciones y obviamente pues es un proceso pues un tanto complejo y más digamos en el caso que estoy mencionando que estamos en las áreas rurales, poder dar una suplementación a ese menor de edad porque tal vez no volvamos allá durante un mes, 2 meses, 3 meses o bueno, sea difícil volver a llegar allí o que esa persona no pues asista de manera regular a los centros hospitalarios. Entonces, es importante tenerlo presente. Ahora, con la talla, si vemos en este momento de la talla, aquí tenemos pues el apoyo o tenemos la presencia de 2 personas prácticamente haciendo esa toma de talla, que por fácil, básica que sea, en muchas ocasiones se torna un proceso tedioso porque el menor de edad o el niño no está acostumbrado a eso, ¿sí? O al vernos de vestidos de blanco y demás, se asusta y no quiere pues acercarse allí. Lo otro es que no coloca los pies correctamente en la parte contra la pared, no los coloca juntos, separa las rodillas, se encorva o se recoge, no coloca el cuello directamente hacia la parte de atrás, entonces las medidas claramente van a ser eh, inexactas y no nos va a permitir claramente tener una toma específica y determinada a lo que nosotros vamos a querer. Entonces esa talla pues es la determinación que puede hacer por el estadiómetro, que era lo que ya veíamos, para mayores de 2 años, que se pueden ya estar de pie o por una cinta métrica, depende cómo lo tengamos, o con una tabla, una regla, depende, le digo, va a depender de la experticia, va a depender también de la capacidad económica de las instituciones y lo que tengamos ya avanzados para nosotros tomar esa. Las recomendaciones, pues las que estamos mencionando, que tener el apoyo de otra persona que pueda estar allí con nosotros, facilitándonos la manera de tomar esa medidas antropométricas, de indicar que también que esté descalzo, ya que está descalzo para el peso, entonces pasamos inmediatamente a la talla para no tener unos centímetros de más, que obviamente la cabeza de ese menor de edad esté apoyada directamente versus ese callímetro, ¿sí? O ese eh, infantómetro, estadiómetro como tal, y si lo tenemos ahí, entonces vamos a tener una forma correcta como tal de medir. Entonces, esas son prácticamente algunas recomendaciones de que la mirada también debe estar de frente, la cabeza estar totalmente pues, pegada a ese estadiómetro, ¿sí?
hombros igual abajo, a los lados, las piernas y rodillas totalmente estiradas y los pies planos en el plano horizontal, que vamos a tomar nosotros esa talla, ¿sí? Ver unos puntos como tal que hay prácticamente aquí nos menciona, aquí hay 3 puntos de contacto específico de nuestro cuerpo con el elemento, que es en los pies, en la cadera o en los glúteos y en la parte de la espalda, ¿sí? Y claramente, pues, sería la posición correcta para la toma de la talla de ese menor. ¿Qué pasa con eso? No hay que tener la cabeza la de hacia la izquierda, hacia la derecha, identificar en el caso de las niñas si trae su coleta, su moña o bueno, depende cómo se mencione, ¿sí? Porque en unas partes esto es muy chévere porque bueno, algunos momentos para nosotros tomar la talla lo hacíamos con una regla, ¿sí? O con una tablita eh, recta que pudiera llevarnos como a tomar esa medida y ahí mirábamos si realmente estaba la tabla recta o la regla recta y entonces estaba bien tomado el medido. Sí, entonces en caso de las niñas es que no tenga moñas o colas o sombreros o gorras, cachuchas, bueno, etcétera, que interfieran en eso, niñas y niños, ¿no? Claro, gorras y cachuchas. Y las colitas ya o el tipo de moña que lleven, o es que si le tienen le hicimos un peinado muy bonito, no le queremos dañar el peinado, pero en este caso es importante que tengamos una correcta toma de la talla y ahí vamos a depender de una buena identificación y clasificación de nuestro menor de edad. Son cosas básicas, sencillas, pero creo que tal vez alguno de ustedes dirá, sí, me ha pasado en los consultorios, no me ha pasado, lo he vivido, no lo he vivido, ha sido difícil, ha sido fácil, pero lo que menciono es en los procesos de nuestro día a día, en el momento de desarrollar nuestras actividades. Y lo otro es que de esto, claramente, a pesar del volumen de usuarios, es tener importante o elemental visión en lo que estamos haciendo para que realmente se maneje de una manera correcta y lo hagamos con el compromiso de esos profesionales de la salud que somos, formados holísticamente para atender a nuestros usuarios. Ahora vamos con lo que es el registro de la información. Para ese registro de la información, tenemos en consideración que a nivel de México se hace en el Sistema de Vigilancia Nutricional en Escolares, el CIDNET, no sé si lo digo bien, en línea, ¿sí? De acuerdo a los parámetros estipulados por la reglamentación y la normativa mexicana. También está el registro de información en esa historia clínica que le llevamos a ese menor, bien sea digital, bien sea manual, o si es requerido de las dos formas, pues de las dos formas, manual y digital. Igualmente, si hay que llenar algún tipo de sábana o malla en Excel, igualmente, o un registro en Excel, eh, porque en muchas ocasiones con eso pues determinamos la clasificación de esos menores de edad de acuerdo a si se encuentran en estado óptimo, en riesgo o en estado de un tipo de alerta. Y bien sea que sea un récord para nuestra institución o un registro para nuestra institución o para el Instituto de Salud Pública como tal, sí, dependiendo cómo se requiera. El diligenciamiento del carnet, si es que lo tienen, si es que se utiliza como tal de ese menor de edad, llevar el récord claramente de las diferentes atenciones que se han realizado en momentos anteriores o, si no, pues la creación de uno nuevo y hacer una apertura de carnet para que pueda tener esa información y ese récord. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos con la historia clínica, nosotros nos quedamos con los documentos de información y después esos documentos bueno, reposan allí, pero la madre es importante o el padre que conserve algún tipo de copia o de elemento que te permita trabajar. Ahora vamos a darnos la oportunidad de ver un pequeño video de alguna estrategia que se trabaja aquí en Colombia. Ya podemos revisar que el audio suena, el audio funciona. De todas maneras, si de pronto no escuchan, por favor me comentan. La desnutrición como enfermedad de origen social es la expresión última de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de una población y afecta principalmente a niños y niñas. El tipo y la severidad de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años
se clasifican a través de indicadores de peso para la talla y de talla para la edad, y se interpretan según los puntos de corte definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, se deben tener en cuenta los hallazgos clínicos y el análisis de las causas de la desnutrición. Lo que se debe hacer con el niño que se identifica con desnutrición aguda es que se debe valorar integralmente tanto la condición médica como la condición nutricional. Esto es, en la condición médica, saber si el niño, identificar si el niño tiene una patología o una enfermedad asociada. Eso es muy importante, a la vez que hay que saber si el niño se puede manejar en la casa o no, y para eso hay que hacer una prueba de apetito que se hace con una fórmula terapéutica lista para consumir y que consiste en ofrecer al niño para que él de manera voluntaria reciba esa fórmula terapéutica. Si el niño recibe esa fórmula terapéutica y el médico lo valora y no tiene complicaciones médicas, ese niño se puede quedar en su casa y recibir el tratamiento allá. La mayoría de los niños, más del 95% de los niños con desnutrición aguda pueden recibir el tratamiento en su casa con un seguimiento médico y nutricional. Para garantizar un correcto tratamiento y responder a la situación, el Ministerio de Salud y UNICEF desarrollaron los lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de 0 a 5 años de edad. El lineamiento fue diseñado exclusivamente para Colombia y contó con la validación por parte de distintos pediatras y nutricionistas de La Guajira, Nariño, Amazonas, Antioquia y Bogotá. En Colombia, las niñas y los niños menores de 5 años que mueren por desnutrición aguda provienen en su mayoría de áreas rurales dispersas, en donde los alimentos y el agua potable son escasos, y existen mayores barreras de acceso geográficas, culturales a los servicios de salud. La estrategia de atención en salud y nutrición extramural es altamente pertinente con este contexto. Para nosotros ha sido de mucha satisfacción que a través del Ministerio de Salud nos hayan asignado 3 equipos extramurales con enfoque nutricional comunitario, porque eso nos ha ayudado a detectar muchos estados de desnutrición de la población infantil. Por eso hoy quiero resaltar el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio con las 5 S para que se lleven a cabo estos equipos extramurales. El Ministerio de Salud actualmente está haciendo la implementación del modelo integral de atención, que implica poder facilitar el acceso principalmente a las poblaciones de las zonas rurales dispersas, el acceso a la salud y pues con diferentes elementos en este desarrollo. Desde el 2015 se está realizando específicamente en Guajira la implementación de equipos extramurales que llegan a las zonas rurales dispersas de La Guajira, especialmente Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, para atender en forma integral a los niños y a las familias. Dado los retos que aún afronta el sistema de salud colombiano en materia de acceso efectivo, oportunidad, calidad e integralidad de los servicios de salud, desde el mismo ministerio se ha venido construyendo un modelo de atención integral en salud bajo el cual se tengan en cuenta las particularidades del territorio nacional. Sabemos que son muchas las personas y organizaciones interesadas en ayudar. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos a la hora de llevar ayudas al territorio y seguir las recomendaciones del Ministerio y de UNICEF. Un ejemplo claro es la brigada realizada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana en Uribia. Ahí hemos tenido muy buen apoyo del hospital con sus brigadas extramurales que han hecho una gran labor en convocar a toda la gente que está llegando a la brigada. Esta gente hay que tener en cuenta que dentro de este municipio todas las comunidades están muy alejadas. Entonces lo que hizo el hospital y lo que ha venido haciendo el ministerio es pues lograr de alguna manera convocarlos, pero además prestarles el servicio de ir a recogerlos y traerlos hasta este lugar.
para que acá les podamos pues, dar todos los servicios en los que los podemos atender y procurar que el programa siga, donde también estamos trabajando con el hospital y estamos trabajando con UNICEF para que desde sus brigadas extramurales se pueda continuar el programa, que es lo que es realmente muy importante para que podamos ver un cambio, que es lo que al fin y al cabo todos los colombianos queremos. El Ministerio de Salud y Protección Social y UNICEF recuerdan que siempre están dispuestos a prestar apoyo técnico y cuentan con la línea de atención a la desnutrición aguda. Es un caso colombiano, quería socializarlo con ustedes, donde la región de La Guajira es un departamento, La Guajira. Siempre las comunidades indígenas han vivido alejadas en zonas rurales dispersas, en veredas, en rancherías, y esas comunidades pues siempre han sido expuestas a vulneraciones de sus derechos, por decirlo así de una manera, no tienen acceso a agua y demás. Y esto pues ha llevado a que esos menores de edad no hayan tenido una correcta valoración, acceso al sistema de salud porque viven alejados, muchos menores de edad pues sufren riesgos de desnutrición o desnutrición, fallecen y demás. Entonces por eso se crea en el Ministerio de Salud colombiano con la UNICEF pues este programa para hacer intervención. La UNICEF tiene intervención allí, la Cruz Roja colombiana tiene intervención allí, la Cruz Roja alemana tiene intervención allí y otras entidades. Entonces siempre es importante ver cómo nosotros podemos hacer que no solamente la parte hospitalaria, sino que otras organizaciones puedan hacer parte de esa identificación de esos menores de edad que estén en riesgo, de acuerdo a esas valoraciones que nosotros identifiquemos, que sean en las zonas rurales, o en las zonas veredales o en lugares de difícil acceso, para que otras entidades puedan llegar, ya que pronto nuestro centro hospitalario pues no esté llegando a trabajar directamente con ellos. Entonces es a tener presente, a tener en consideración. Entonces ese era como un video de ejemplo, de reflexión de que se puede llegar a cierto tipo de zonas, se pueden crear las estrategias y que todo está en la creación de cierto tipo de políticas para esa intervención y más teniendo en cuenta, en este caso, es población menor, pero también es población indígena específicamente. Entonces, en la valoración clínica que tenemos, dentro de esa valoración clínica, tenemos lo siguiente, que se debe hacer una evaluación nutricional de ese menor de edad. Sí, esa valoración nutricional, pues, ¿qué es? ¿Cómo ha venido consumiendo de pronto sus alimentos? Es ver que podamos hacer una valoración integral en cierto tipo de situaciones cuando es requerido, ya cuando ese menor de edad lo identificamos con algún tipo de riesgo o de desnutrición o un sobrepeso, llevarlo a otros profesionales que sea una eh, intervención interdisciplinar o multidisciplinar, ¿sí? Tener en cuenta bien esa evaluación familiar, qué está pasando dentro de ese núcleo familiar, el niño ha venido alimentándose de manera correcta, tienen acceso a los alimentos, al agua y demás, ver esto enfocado en que todo este término que estamos viendo de madres gestantes, niños, neonatos, primera infancia y demás, viene el término de valoración, pero ese término de valoración pues nos va a llevar ¿a qué? A que también hay otros contextos que se tienen que evaluar, que es el componente familiar, es ver si realmente el acceso a esos determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que tienen la disponibilidad de esos niños y esas familias, y si eso influye también en relación a lo que estamos nosotros identificando, una evaluación social de ese espacio, esa comunidad específica, en cuanto a donde ese menor está desarrollando su vida o ese núcleo familiar está desarrollándose como familia, y si eso pues está influyendo como tal en el en esa valoración antropométrica de ese menor que lo prohíbe a tener un desarrollo óptimo o unos parámetros de acuerdo a los establecidos por los lineamientos nacionales e internacionales.
de cómo este crecimiento y desarrollo del niño se está dando de manera correcta, llevar su control, llevar su carnet, llevar ese estándar o ese lista de chequeo en nuestro sistema, identificar si de pronto en esos niños que han tenido antes de la consulta o en los periodos que no han asistido a las consultas, fiebre, tos, diarrea, infecciones de piel, ojos, etcétera, algún otro tipo de cambios que podamos identificar, ¿sí? En ese niño, en la pérdida del apetito, hipoactividad y demás, y qué nos quiere decir ese tipo de identificación que lo vamos a hacer en el momento de la anamnesis, en el momento de la entrevista con la madre para poder identificar qué está sucediendo. ¿Sí? Dentro de eso, pues también historia clínica es importante, pues tener esos antecedentes de ese menor de edad, qué ha venido sucediendo con él, si tuvo o no, y eso es supremamente importantísimo como dato dentro de una valoración nutricional o dentro de esa valoración antropométrica del menor de edad, la lactancia materna y la alimentación complementaria, si fue y cómo fue, hasta qué tiempo se le pudo facilitar, hasta qué tiempo tuvo acceso, si tuvo algún tipo de consumo de alimentos, en qué momento hubo el consumo de alimentos, cuáles son los alimentos específicos que está consumiendo este menor, en qué cantidad, con qué frecuencias, con qué periodos, que algún tipo de prácticas de cuidado en la alimentación, que si es que come a las, no sé, 9 de la noche, inmediatamente se acuesta a dormir, solo consume 2 veces al día, una vez al día, etcétera, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cuidados se está teniendo realmente o si solamente estamos facilitando a ese niño grasas y demás? Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Cuáles son esas condiciones de la vivienda que tiene ese menor de edad? Si dicen tipo de hacinamiento, si hay acceso al agua, si tienen unos buenos alimentos, si solo tienen harinas o solo qué es lo que ellos realmente tienen para consumir. Pero eso es como ya una valoración específica en el momento de la identificación de algún tipo de riesgo en ese menor de edad. Una valoración que es integral, es organizada, que permite la identificación de un factor de riesgo externo cuando ese menor de edad está en un riesgo o está en algún tipo de alerta en el momento de nuestra valoración, en el momento de nuestro eh, momento de consulta, en ese espacio integrado allí. Cuando hay alguna condición de problema en el niño y en las niñas, en el niño o la niña, es importante entrar a hacer un proceso de interrogación, un proceso de averiguación o de charla amena con el padre y con la madre, pudiendo identificar qué ha venido sucediendo con ese menor. Eh, por ejemplo, si es un menor de 6 meses, pues si ha venido recibiendo, lo ha podido tomar su leche materna normal, si está recibiendo algún tipo de fórmula recetada o es que tengo la cultura de darle leche de vaca, leche de cabra, leche de, no sé, de asno, de burro al niño, porque son costumbres, ¿sí? Es que qué es lo que está consumiendo. Eh, si ha venido tolerando bien esos alimentos o si el momento de tomar la lactancia materna no ha presentado vómito o si ha presentado vómito en algún momento, si no, pues si todo está bien, o que si el vómito fue inmediatamente después de ingerir los alimentos, fue tiempo después, qué color tiene el vómito, qué se identifica en ese vómito, con qué frecuencia pues ha venido presentando el vómito, ¿no? Si se ha alterado pues su estado de conciencia, ha quedado como de pronto inconsciente por algún momento, ha tenido como una visión de estar ido o no está como eh, atento a cuando lo estamos llamando, si ha tenido algún tipo de llanto incontrolable, si es un niño que no, de menor de 6 meses o 12 meses que no habla, que solamente es con el llanto mediante el proceso que él se comunica, que ha venido sucediendo, ¿no? Si ha tenido algún tipo de dificultad respiratoria en las últimas horas, si ha presentado convulsiones o movimientos anormales, si ha tenido fiebre o hipotermia. Entonces, empezar a evaluar en ese menor de edad realmente ese tipo de problemas se han venido presentando, ¿sí? Eh, tanto en la piel como en su temperatura, como en su alimentación, ¿sí? Como en el momento de ir al baño, de la orina, de la excreta, de las heces y todo esto que ha venido teniendo el niño, cómo lo ha venido identificando. La madre se ha ido generalmente, no sé, ha tenido deposiciones o líquidas 4, 5, 6 veces al día, también vómito. Entonces, ¿hace cuánto viene sucediendo todo esto? Podemos tener en ese momento en nuestra consulta un menor de edad con un proceso de desnutrición, ¿sí? Entonces, es importante valorarlo y tenerlo, pues,
¿Por qué? Pues porque de ahí va a depender pues todo ese término de valoración nutricional del menor, el proceso de las medidas antropométricas, si está entre los rangos ideales o si el menor está en un tipo de alteración, y pues obviamente tenemos que tener en cuenta un tipo de intervención más organizada y específica para ese niño, en ese orden de ideas. Entonces, aquí es el estado de la nutrición infantil en México, ¿no? Es importante también en tener en consideración estos datos para entrar en conciencia, para ver cuál es nuestra intervención y cómo nosotros podemos hacer eh, generadores de cambio, cómo podemos ser el motor que cree y empiece a organizar toda esa estrategia para que todos mejoremos. Entonces dice que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayoritariamente malnutrido, ¿sí? De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Así como pasa en México, igualmente también en Colombia tenemos zonas muy fuertes de procesos de desnutrición, como lo vieron ahorita ustedes allí en La Guajira. Tenemos en zona de Chocó, en zona de Catatumbo, en zonas donde hay conflicto armado y que es de difícil acceso para nosotros, o que son zonas rurales dispersas, es difícil poder tener a una población bien nutrida. Entonces, pues a nosotros nos sucede de esa manera. Y también en muchas ocasiones con poblaciones afro y con poblaciones indígenas. ¿Qué tenemos de datos de la nutrición infantil en México? Dice que la encuesta nacional de salud y nutrición, ¿no? Esa estima que en México el 2,8% de las niñas y niños menores de 5 años presentan bajo peso y que el 13,6% muestra una baja talla y el 1,6% una desnutrición aguda. Son datos tal vez digamos, bueno, a grandes rasgos el 2,8, el 1,6, sí, no es muy representativo, pero pues entraríamos a ver realmente cuál es el impacto de ese número, si ha venido en ascenso, en descenso, se ha mantenido, y cuál obviamente pues es la implicación de nosotros como profesionales de la salud en que esto pueda estar sucediendo. Claramente hay otras circunstancias que son la de los padres y todo eso. La población indígena es la más impactada por la pobreza infantil, registra mayores tasas de desnutrición en comparación con el resto de la población. Creo que eso es a nivel global y general en todos los países, porque muchos de ellos pues se aferran a sus costumbres, las zonas donde viven, los lugares donde viven, las condiciones donde viven, sus costumbres, creencias y demás, los llevan a que obviamente tengan cierto tipo de características específicas de su desarrollo, de su organización, como una sociedad, como un proceso cultural. Entonces puede que veamos esos niños con mayor grado de desnutrición, mayor grado de disminución en la talla, en el peso y demás, pero puede ser cultura, pero también es el impacto de la cuántos menores que no identificar. Y pasa también, que hay un proceso también de sobrepeso infantil. Dice que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, según datos de la NG. En 2020, un poco más de la quinta parte, o sea, 22% de niñas y niños con menores de 5 años tenían riesgo de padecer sobrepeso. Esto es un dato para 2018. Sí, y este es un dato que se fue tomado de un estudio que realizó la organización no gubernamental Save the Children en México, en una de sus intervenciones que estaba realizando para atención a la población infantil. Ellos también, así como la UNICEF, tienen enfoque específico a protección de menores y más en el caso de la salud y términos nutricionales. Menciona también que la población de 5 a 11 años, el 18%, pues tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad. Entonces, hay que, pues, lo que digo, entrar a revisar realmente cuál es el proceso, realmente si nosotros estamos siendo profesionales de la salud, generadores de cambio y motores de ese generador de cambio para que otros tomen nuestro ejemplo y podamos mejorar estas condiciones, tanto de la población infantil que es indígena como la que no es indígena, para que todos tengan un proceso de crecimiento ideal. Dentro de las complicaciones o comorbilidades que podamos identificar para estos niños como tal, pues tenemos el estado de choque, diarrea aguda persistente, infección respiratoria, pérdida de continuidad, compromiso de la piel, anemia severa, las
en términos de los de hipoglucemia, fosfatemia, hipocalcemia, sí, las disminuciones de calcio, fósforo, y demás, azúcares, glicemias, signos de enfermedades graves, si vomitan o comen en exceso, vomitan en exceso, no come, está con eh, inapetencia en todo momento, si hay algún tipo de y demás, diarrea persistente, vómito y todo. Entonces hay que tener presente cómo hacer la intervención. ¿Qué podemos identificar? Si ese menor de edad está en sobrepeso, si está normal o si realmente tiene una un peso y una talla ideal para su edad. Entonces, ¿qué está sucediendo en su contexto? ¿Cuáles son los signos de alarma por desnutrición en ese niño que podemos identificar si llegamos a unas medidas antropométricas no ideales y esas medidas antropométricas pues nos llevan a identificar que hay algo mal en ese menor de edad que puede estar en riesgo, como puede estar en clasificación roja de alerta, que hubo una disminución de peso fuerte o un aumento de peso bastante considerable que no está acorde con su desarrollo en cuanto a la talla de ese menor de edad, en cuanto a su ciclo vital, que no tiene hambre o pierde el apetito, no quiere comer, que sin caso que se le ofrecen los alimentos come con un desgano, ¿no? Sabemos que de pronto los menores de edad no siempre son muy atentos a comer o a gusto a comer verduras, cierto tipo de alimentos, pero pues es ver en qué otros alimentos pues presenta la misma característica o el mismo tipo de desagrado en esa comida. Si disminuye su actividad física o en esa enérgica y actividad que desarrolla en el día a día o en el tipo de juego que está haciendo ese menor de edad, ¿sí? O si se presenta algún tipo de clasificación o patología o enfermedad o rasgo específico de enfermedad a nivel gastrointestinal, respiratorio y de piel, que son las que nos identifican y nos caracterizan específicamente que los menores de edad presenten algún tipo de problema. El otro, en cuanto a la obesidad, entonces vamos a ver si hay un aumento de peso o ese peso está por arriba de lo esperado o de nuestro último control. Se esperaba que subiera 2 kilos, 3 kilos, kilo y medio, pero subió no el kilo y medio, sino 3 o 4 kilos. Entonces, ¿qué pasó? Hay un proceso de ansiedad en ese menor, hay un proceso de comida no ideal específica para ese menor, está comiendo demasiada grasas y demás, o cuál es el proceso que está sucediendo dentro de ese niño. ¿Mm? Y qué es lo que realmente pues está conllevando a que ese menor de edad esté en ese proceso de sobrepeso o en esa condición de sobrepeso. Entonces, bueno, continuando con todo esto, eh, ya en complicaciones un poco más fuertes digamos, de nutrición y la obesidad, empezamos a dos patologías muy fuertes que son de la desnutrición aguda severa. Tenemos lo que es el marasmo y el kwashiorkor, ¿sí? Que son enfermedades específicas de los menores de edad que se presentan en cierto tipo de momentos y que tenemos aquí. Tenemos unas tablas donde nos va a permitir identificar qué pasa y qué se identifica en ese menor de edad cuando tiene ese tipo de patología. Eh, y que ya va a tener que ser, obviamente, tiene que tener un manejo hospitalario, un manejo con un equipo multidisciplinar para hacer la intervención en estos niños, de acuerdo a su segmento corporal, bien sea cara, ojos, boca, diente, piel, uñas, etcétera. Y demás va a identificarse algún tipo de circunstancia. Entonces es como la lista de chequeo que nosotros podemos tener o esa guía rápida de intervención. Entonces si vamos a identificar un ejemplo en el tema de los dientes o, o en el tema a ver, vamos a mirar lo más fácil, de la cara. Entonces, por así decirlo, si la cara tiene algo, o sea, lívido, está delgada, ¿sí? O si, digamos, en marasmo, pero en la otra enfermedad tenemos ya una fase lunar, que quiere decir que tiene la cara redonda totalmente, ¿sí? Entonces es empezar a revisar ese tipo de situaciones, por ejemplo, en términos de pérdida de peso, si la pérdida de peso es muy marcada, eh, o si en caso, digamos, en el merasmo en pérdida de peso, pues es una pérdida de peso marcada, o en el Kwashiorkor,
vamos a tener un peso no confiable porque tiene una presencia también de edema, ¿sí? Entonces, ver cómo se está presentando. ¿Y qué pasa? Entonces, en el marasmo, pues no vamos a tener ese edema, pero resulta y pasa de que en la siguiente, pues sí vamos a tener en la siguiente enfermedad, pues una presencia leve, moderado, severo de lo que es ese edema en el menor de edad. Vamos a ver también el tema del neurológico, si ese menor de edad tiene irritación, no tiene irritación, apatía, o sea, dependiendo, pues cada enfermedad tiene una presentación específica, tiene unas características de cómo se correlaciona con el niño, cómo la podemos correlacionar con la enfermedad y claramente cómo pues vamos a identificar una cronicidad de ese menor que ojalá pues, no sea que algo. Dentro de eso, pues tenemos lo que son los hábitos alimenticios también, que hay que tener en consideración, que hay que tener presente. ¿Cuáles deberían ser los hábitos alimenticios para evitar que esos niños estén en riesgo o estén en alerta, eh, tanto para la obesidad como para la desnutrición, sin tocar los extremos en el caso de enfermedades crónicas que requieran hospitalización, otro tipo de intervención en ese menor de edad? Entonces, al hablar de hábitos alimenticios, estamos teniendo que el aprendizaje de estos hábitos es un proceso que toma una importancia grande en los primeros años de vida, porque va desde la cultura del hogar a la enseñanza de ese menor de edad a adquirir una cultura de una buena alimentación, de unos tipos de horarios, ¿sí? Y que eso obviamente lo va a formar para un futuro. La infancia obviamente se caracteriza por la etapa donde se lleva un mayor desarrollo tanto físico, psicomotor de ese niño. Ese desarrollo va a ir ligado de esa alimentación ideal y acorde a su ciclo vital y etapa de vida, pero también tenemos que tener en consideración y es muy importante el hecho de que el contexto social y cultural juega un rol allí y que tenemos que tener en consideración esto al momento de hacer las educaciones a los padres, a la intervención que vayamos a hacer con los niños y a las valoraciones que nosotros vayamos a realizar, porque de esto depende mucho todo este proceso de crecimiento, tanto físico y psicomotor. Hay que tener también en vista o en el radar esos entornos donde el niño come, que debe ser realmente un hábito importante que se fomenta hoy en día, el poder consumir los alimentos en un comedor, en familia, alejados un poco de lo que son las pantallas con celulares, computadores, tablets, televisores y demás, para evitar eh, esas distracciones. Lo otro es que, pues, tener unos horarios específicos, ¿no? A la hora de consumir los alimentos y permitir claramente que el niño participe de esa rutina alimenticia. Como aspectos generales, no se deben pues, añadir azúcares, endulcorantes o mieles a los alimentos de estos menores de edad que están en su proceso de desarrollo. Como padres también debemos pues, dar un buen ejemplo para que se desarrolle todo de la manera más correcta, específica. Debemos evitar también dar esas bebidas azucaradas y demás. Entre más azúcar, pues más daño hacemos al niño. Pero pues dependemos claramente, ¿no? De lo que tenga acceso a nuestro bolsillo. Evitar la sal en la preparación de las comidas eso es, bueno, es algo práctico tanto para el niño como para adulto, ¿no? Para evitar una cronicidad, digamos, en el caso de la hipertensión arterial y demás, pero también pues ser mesurados en el consumo de las sales en este caso. Pero es que, no sé, voy a una zona donde no hay acceso a luz, entonces en esa zona como no hay acceso a luz, lo que voy a tener es, no hay refrigerador, como no hay refrigerador, o enfriador, entonces las personas acostumbran a salar las carnes, depende de la carne que sea, la salan, pues obviamente no hacen un correcto lavado después y la carne aún queda salada y la consumen salada. Entonces, desde niños se acostumbran a un alto consumo de sal, pero ese va a ser un adulto que va a presentar hipertensión arterial con un posible daño a unos órganos en el momento de ser adulto, ¿no? La preparación de la verdura pues si es posible, pues hacerlas al vapor, hervirlas en poca agua. Esos son ya más como recomendaciones específicas que debemos tener al momento de entrar en nuestra consulta, en tener a nuestra familia allí en el momento de la valoración y qué es lo que nosotros pues queremos lograr con este menor de edad. ¿Sí? ¿Qué queremos llevarlo después de toda esa valoración antropométrica, después de
de todo lo que hemos hablado. Bueno, iniciando, por ejemplo, de esa materna que llegó a nuestros controles prenatales, le vamos a hablar de una buena alimentación, pero esa materna ya se desembarazó, ya parió, ya tuvo a su bebé, ya dio a luz, como lo queramos mencionar, y ahora viene con su bebé a los procesos de controles de crecimiento y desarrollo, de seguimiento, de demás. Entonces, hay que igualmente llevar a que esa madre continúe unos buenos hábitos alimenticios, ese niño ingrese en su primera infancia, en su primer contacto con los alimentos, a una alimentación saludable para que todo el ciclo de desarrollo y el registro en la historia clínica y en esas curvas de crecimiento y desarrollo, o en esas curvas de valoración de ese menor, podamos tener un menor con una alimentación adecuada para obtener un ser adulto sano. Entonces, se deben incluir frutas y verduras en la rutina diaria de ese niño, que si que somos del campo, bueno, pues allá se da, no sé, la guayaba, el mango, una fruta, no sé, que se pueda dar la pera, la manzana, etcétera. Entonces, la fruta que podamos tener acceso, pues vinculémosla, no vamos a decir, es que tiene que comer cierto tipo de frutas que no consigue, no. La que consiga, vincúlela dentro de la alimentación de su niño, ¿sí? Y bien sea en jugo, bueno, papilla o en la fruta completa, ¿sí? Facilite que el niño elija, pues, en el momento que es escolar, refrigerios saludables. Enséñele qué es un refrigerio saludable, qué le puede aportar, ¿sí? Cuáles son, pues, importantes para ese óptimo desarrollo, para que tenga un plato saludable que pueda consumir. Eh, Importante, pues, el consumo de las proteínas que para el desarrollo de ese niño a nivel muscular y demás, de la carne, los huevos, esos frutos secos, las lentejas, también granos y demás, y que eso que obviamente le va a permitir la alimentación proteica. Si va a tener panes en la casa, pues menciona que sean panes integrales o cereales, ¿sí? O algún tipo de grano o para las personas que son fit, que consumen bastante de pronto grano o que sumen frutos secos, perdón, eso también les puede servir. Limitar el consumo de grasa, aumentar más el consumo, pues, de grasas que sean buenas, como el aguacate y demás, ¿sí? Evitar un poco la asistencia a esos sitios de comidas rápidas. Se puede pecar tal vez una vez a la semana, cada 15 días, pero no constantemente. Un buen consumo de agua y evitar en cierta manera, pues, ese consumo de bebidas gaseosas y de dulces, que en muchas ocasiones es lo que mayormente le podemos facilitar a sus niños. Es importante que tengan una alimentación saludable, que se establezcan los horarios para la comida, que generalmente podamos respetar esos horarios para que nuestro cuerpo se acostumbre. Un ejemplo, 7 de la mañana, no sé, 1 de la tarde, 7 de la noche o 6 de la tarde. Sí, que sean ya constantes esos horarios de alimentación para que mantengamos un hábito y nuestro cuerpo se acostumbre. Eh, Tenemos que tener en consideración diferenciar, ¿no? Lo que es la porción del adulto, la porción del menor. No es acostumbrarlo a que ya puede comer con un adulto porque su parámetro alimenticio es diferente y no todo, obviamente, los alimentos que él va a consumir son requeridos. Por eso podemos llegar a una sobrealimentación. No soborne o no, o bueno, o no soborne, no recompense a su hijo con la comida. Es que si no quiere comer, entonces lo llevo al médico, que es que lo asustan, o es que si come le doy una hamburguesa, o le doy un dulce, o le doy un helado. Entonces esas son acciones que no deberían suceder. Y que tampoco use la comida con demostraciones de amor, porque pues estamos haciendo un factor de riesgo en ese niño. En los procesos de alimentación, pues dice que hay una alimentación con presión, bueno, hay 3 tipos como de alimentación: con presión, complaciente y demasiado estricta. La compresión es que estamos obligando a ese menor de edad a comer. Eso pues obviamente conllevaría al desagrado de esos alimentos porque no están acordes a lo que ellos consumen o a su dieta diaria o del día a día. Lo otro pues es alimentación complaciente, que el menor de edad obviamente no quiere verduras, no come verduras, no quiere sopa, no come sopa, no come carne, ni huevos, ni nada, solo quiere consumir, no sé, arroz y ya. Entonces con eso estoy bien, o arroz y huevo, un ejemplo, etcétera, y listo, con eso pues me siento a gusto. Solo quiero pues comida de la calle, entonces eso es lo que voy a consumir. Entonces
no podemos llevar a eso, o es más la comida de pronto dulce que está consumiendo, comida que no es afectiva, entonces estamos siendo complacientes con ello. La alimentación, pues cuando es demasiado estricta, entonces es que porque yo estoy en mi proceso nutricional de asistencia al gimnasio, voy con mi nutricionista y me recomiendo 3 tazas de ensalada al día, entonces mi hijo también va a comer 3 tazas de ensalada al día. No, él está en un proceso de desarrollo diferente, en un proceso de crecimiento distinto. Su cuerpo necesita otros nutrientes y es importante que el niño se alimente de manera acorde. Entonces no vamos a llevar una alimentación de acuerdo a como nosotros la estamos realizando, sino como el menor la requiere y a como el menor la necesita. No podemos pasar a los extremos, entonces tenemos que ser eh, solidarios con nuestro hijo y hacer una intervención, o bueno, en este caso nosotros de educar a los padres para que tenga un conocimiento de realmente cuáles son esos nutrientes que requiere y que son necesarios para su óptimo desarrollo como menor en etapa de crecimiento. Hasta aquí hemos dejado el día de hoy, que hemos terminado nuestra clase como tal, nuestro diplomado. Espero pues haya sido totalmente de su agrado. No sé si hay algún tipo de duda, comentario, sugerencia. Espero que todo ya haya estado totalmente claro. Les agradezco por su participación el día de hoy, por estar aquí atentos, por haber participado en este ciclo del año anterior, en el diplomado con los diferentes docentes, tutores que estuvimos o tuvimos la oportunidad de asistir con ustedes y poder dar un poquito de nuestro conocimiento. Eh, Muchísimas gracias, muy gentiles, y si tienen algo por decirlo, los escucho y de lo contrario, pues eh, estaríamos ya dando pues por terminada esta sesión el día de hoy, esta clase el día de hoy, y nos veríamos en una próxima ocasión, siempre y cuando pues se dé la oportunidad. Listo, Elena, muchísimas gracias, muy amable por su mensaje, muy gentil y también un abrazo grande, espero que todo haya sido importante y lo podamos aplicar dentro de nuestras instituciones. Saludos. Listo, Marisela, gracias. Me parece chévere, sí, es un tema bastante interesante, es bonito aplicarlo, desarrollarlo y, bueno, poderlo llevar de una manera agradable. Gracias a usted también, Genoveva, Janet, gracias por su tiempo igualmente. Sí, más que todo esto trata en muchas ocasiones de las experiencias que uno puede vivir en el terreno y de las circunstancias que uno eh, se le presentan y cómo las puede solucionar de una manera victoriosa. Gracias también y un feliz fin de semana. Un abrazo. Listo, Alma, con todo gusto. Siempre es un placer compartir los conocimientos. Creo que lo que conocemos es importante que los demás también lo conozcan y puedan aprender. Y como les menciono, todo lo que ustedes desarrollan en sus actividades diarias es muy importante y es bueno que las reforcemos y que las compartamos con nuestros compañeros, nuestros colegas. Listo, Aided, muchísimas gracias también, un abrazo grande. Son temas importantes en el campo laboral, hay veces dejamos de lado algunas cositas que es importante recopilar, nos volvemos mecánicos en otras ocasiones, en otras también somos pioneros y generamos nuevas estrategias, entonces siempre es importante estar ahí viendo si estamos bien o estamos mal. Y cada conocimiento es importante. Esperemos que sí, también, ¿no? También nos inviten a otros eventos y que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues por el chat, estamos atentos a lo que requieran, a lo que necesiten para demás temas que puedan solicitar o para poderles compartir las diapositivas y todo esto. Que estén muy bien, feliz fin de semana, aprovechen mucho y descansen y disfruten de su trabajo, de sus familias y de la buena vida. Hasta luego.